Comencemos entonces. COVID-19, quédate en casa, la verdad detrás del mito. Y digo esto porque creo prudente que hagamos una pausa y descubramos y valoremos si esta estrategia es realmente efectiva para combatir esta pandemia. Hablemos un poco del virus, del huésped y la interacción que existe entre ellos. Sabemos muy bien que este virus tiene una tasa de mortalidad relativamente baja, entre el 3 y el 5% promedio mundial, pero que tiene una tasa de transmisión extremadamente alta. Es por eso que la mayoría de los gobiernos a nivel mundial han optado como estrategia el aislamiento social, con el objetivo de disminuir la curva de contagios masivos y por ende evitar el colapso de los sistemas de salud. Asimismo, disminuir el número de muertes lo mayor posible. Más adelante veremos que no necesariamente el tener acceso a un ventilador en un hospital es determinante para si un paciente vive o muere. Pero quiero que hablemos del sistema inmune, sistema de defensas del huésped y de su economía celular global, porque esta afectará la unión de este virus a esa célula sana y también, parte muy importante, su replicación, es decir, cómo entra este virus a esta célula sana, se multiplica y sale para contagiar nuevas. Aquí está el virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19. Recordando un poco, estos virus necesitan como primer paso unirse a la superficie externa de una célula sana. Eso lo hace a través de la unión de esta proteína conocida como de pico, que está en la superficie del virus, uniéndose a un receptor específico. Una vez que se une este receptor, el siguiente paso es entrar a la célula y dirigirse hacia el núcleo de la misma. Y una vez dentro, empieza a compartir su información genética, que viene aquí, con la de la célula, con el objetivo de multiplicarse. Y multiplicarse a sobremanera, en gran cantidad, para después salir de la misma célula y hacer este mismo proceso en las células contiguas, hasta provocar que pues estas células dejen de realizar realmente la función para la cual fueron diseñadas, incluso sean destruidas, y empiece el fallo en los tejidos. Entonces es muy importante recordar que todo virus necesita unirse primero a la superficie externa de las células. Ok, ¿cómo se está dando esta unión del virus a la célula sana? Sabemos que en el caso del coronavirus se está uniendo a un receptor conocido como ECA2 o receptor de angina convertidora de angiotensina número 2. Dicho receptor está presente en todos los recubrimientos internos de nuestros órganos, como el pulmón, corazón, cerebro, arterias, intestino, y se sabe que este receptor se eleva conforme la edad va avanzando, o si está presente una enfermedad crónica, como por ejemplo la presión alta. También se sabe que el uso de ciertos medicamentos antihipertensivos, conocidos como IECAS o ARA2, elevan eh, este número de receptores en el cuerpo. Y aquí es donde quiero que hagamos una pequeña pausa y veamos cuáles son los grupos vulnerables a padecer COVID-19. Sabemos muy bien que son pacientes que tienen diabetes, que tienen presión alta, que tienen su sistema de defensa disminuido, que son obesos, que son mayores de 50 años. Pero cuando el virus empezó a moverse hacia el oeste, también los jóvenes empezaron a contagiarse. Y aquí es donde podemos observar que existe algo que une a todas estas poblaciones, y esto es un proceso conocido como inflamación celular
crónica de bajo nivel. Y esta inflamación es realmente la gran pandemia, que se viene gestando desde 20 años atrás, porque la inflamación es la causa de todas las enfermedades crónico-degenerativas. Y no solo eso, sino que la inflamación tiene la capacidad de incrementar el número de receptores CK2 en el cuerpo. Es decir, si yo tengo inflamación celular elevada, mi cuerpo produce más EK2. Y si yo tengo más EK2, en el momento en que yo tenga contacto con el virus, este va a tener mayor oportunidad de realizar el primer paso, que es adherirse a la membrana externa de la célula sana. Entonces se vuelve esencial conocer un poco más de inflamación. Cabe señalar que esta inflamación es necesaria para el cuerpo, ¿sí? Es necesaria para crecer, para defendernos de virus y bacterias, de hecho, y para otros procesos. El problema es cuando esta inflamación no tiene un control. Y esto sucede cuando existe un desbalance de dos familias de grasas que son esenciales para nuestro cuerpo. Unos son los omega 6 y otros son los omega 3. ¿Sí? Este desbalance sucede cuando hay demasiado omega 6 y una disminución drástica de los omega 3. Porque los omega 6 producen sustancias que son proinflamatorias y los omega 3 producen sustancias que resuelven esa inflamación. Entonces se requiere de ambas familias para producir inflamación y después para resolver esa inflamación. Eso sería lo ideal, un balance de estas dos grasas. El problema es que ese balance no está presente, ¿sí? Y está cargado totalmente a los omega 6. Lo interesante es que esto es modificable, ¿sí? Es algo dinámico, es modificable a través de la alimentación. Por ejemplo, hablando de las grasas omega 6, ¿sí? Una de ellas, la principal, es el ácido araquidónico, ¿sí? Este ácido araquidónico se eleva cuando tú consumes muchas vísceras, por ejemplo, de animales o yema de huevo. Eso es de forma directa, ¿sí? El ácido linoleico o AL se eleva cuando tú consumes muchos aceites vegetales para cocinar, no importa cuál sea, ¿sí? O muchos alimentos empaquetados, ¿ok? Pero también de manera indirecta, estos ácidos grasos omega 6 se pueden elevar cuando tú tienes una dieta rica en azúcar, ¿ok? Por otro lado, los omega 3 vienen de origen animal, dos principalmente, el EPA y el DHA, ácidos grasos omega 3 de cadena larga, están presentes en el pescado, ¿sí? Y bueno, sabemos que ese pescado o ese consumo de pescado, perdón, ha disminuido drásticamente en las últimas décadas. Y es ahí donde se produce este desbalance o esta disparidad entre ambas familias y es lo que conduce a una inflamación descontrolada. Quiero hacer una pausa aquí y preguntarte qué es más importante, el virus o el huésped. Y la respuesta es el huésped. Porque sí, el aislamiento social es una excelente estrategia para disminuir el contagio masivo. Pero aquí estás viendo una ventana de oportunidad en donde tú tienes que adoptar una estrategia individual, personal, ¿sí? Que al hacer cambios en tu estilo de vida puedas regular el proceso inflamatorio y por ende disminuir la cantidad de receptores secados en tu cuerpo. Y cuando salgas de esta cuarentena y tengas contacto con el virus, porque es un hecho, el virus llegó para quedarse, vamos a tener un momento en donde se dé ese contacto con el virus, este no tenga la capacidad o la facilidad de adherirse a las células sanas. Es por eso que yo te invito a que potencialices esta cuarentena. ¿Ok? ¿Qué otros eventos activan las respuestas inflamatorias? Ya dijimos, invasiones por virus y bacterias, lesiones, la alimentación ya hablamos, pero algo muy importante también es el intestino permeable. ¿Qué es esto? Nuestro intestino está diseñado para ser una barrera
¿sí? Pero la misma inflamación celular que hablamos, o el consumo de alcohol, o el ingerir una dieta rica en grasas saturadas, sobre todo, el estrés, algunos fármacos, los antibióticos, rompen esa barrera. Rompen esa barrera y eso se le conoce como el intestino permeable. Y en ese intestino permeable hay ciertas bacterias que producen ciertas sustancias, conocidas como LPS, que normalmente no deberían de estar en la sangre, circulando en la sangre. Están aisladas. El problema es que cuando se rompe esta barrera, estas sustancias llegan al torrente sanguíneo y son capaces de activar estas respuestas inflamatorias. Entonces, si tú cuidas tu alimentación, ¿sí? Pero tu intestino tiene este problema, vas a seguir produciendo inflamación. Entonces, va a ser importante también sellar esta barrera para estar totalmente protegidos, ¿sí? No quiero abrumarte con mucha bioquímica, pero lo que quiero que observes es que todo comienza con el ácido araquidónico, recuerda, un ácido graso omega 6, ¿sí? Que al final de cuentas va a producir mucha inflamación y va a producir muchas sustancias proinflamatorias que a su vez van a estimular un factor muy importante dentro de nuestras células que se llama factor nuclear kappa B, que va a hacer perpetuar este proceso inflamatorio, ¿sí? Aquí también vemos cómo estas sustancias también que producen las bacterias, lo que te mencionaba del intestino permeable, también tienen la capacidad de estimular este factor y producir mayor y mayor inflamación y hacer todo esto un círculo vicioso del cual no podemos salir. Hay que romper este círculo vicioso a través de la disminución del ácido araquidónico, a través de la inactivación del factor nuclear kappa B, ¿sí? Y a través también de sellar por completo nuestro intestino, ¿sí? Que no tengamos ese intestino permeable para que las bacterias malas no produzcan estas sustancias y que lleguen a la circulación. Y obviamente los ácidos grasos omega 3 cortan este ciclo. Pasemos a lo que sigue entonces. Dijimos que una vez que el virus se une al receptor EK2, este virus entra a la célula, se multiplica y sale. Esto lo hacen 4 pasos. El paso A es atravesar la membrana externa, ¿sí? El paso B es dirigirse hacia el núcleo y atravesar también la membrana del núcleo. El paso C es, una vez dentro del núcleo, aprovechar los sistemas de la célula para poder multiplicarse. Y el paso D es dirigirse nuevamente hacia la membrana externa, ¿sí? Y atravesarla. ¿Ok? Y es aquí donde tenemos una segunda ventana de oportunidad muy grande, ¿sí? Porque tanto en la membrana externa como en la membrana del núcleo están presentes los ácidos grasos, tanto omega 6 como omega 3. Y es aquí donde el tener un balance adecuado entre estos ácidos grasos omega 6 y omega 3 me va a permitir a mí evitar que estos pasos sucedan. Es decir, si yo tengo demasiado omega 6 y poco omega 3, esto se va a dar con mucha facilidad. El virus va a poder entrar fácilmente aquí, el virus va a poder atravesar esta membrana, después salir del núcleo y también dirigirse hacia el exterior. Repito, un incremento en los ácidos grasos omega 6 y una disminución en los ácidos grasos omega 3 favorece que este proceso se dé. Pero si en cambio yo tengo un balance adecuado entre 1 y 3, es decir, por cada omega 6 tengo un omega 3, o en el peor de los casos, por cada omega 3 tengo 3 de los omega 6, pues estos pasos se van a ver
cortados. ¿Sí? Es decir, el EPA y el DHA aquí presentes pueden evitar que este virus entre aquí y que salga. Por el contrario, el ácido araquidónico y el ácido linoleico en exceso en estas membranas favorecen este proceso. Ahora, en el proceso C, que es la replicación o la multiplicación como tal del virus, actúa un ácido graso específico que se llama DHA. ¿Sí? Este DHA produce una sustancia que se llama protectina D1. ¿Sí? Esta protectina D1 tiene la capacidad de evitar que este virus y cualquier otro se multiplique dentro del núcleo de la célula. Es decir, aunque el virus haya entrado y llegado al núcleo, si yo tengo suficiente cantidad de DHA, puedo evitar que este virus se convierta en muchos más. Ahora, lo interesante sería saber mi balance de omega 6 y omega 3 o mi nivel de DHA. Y esto es posible. A través de un estudio en sangre yo puedo conocer mi nivel de inflamación celular o mi nivel de ácido araquidónico, de EPA. Y lo maravilloso de esto es que aquí se abre otra ventana de oportunidad donde yo puedo proveer a mis células la capacidad de disminuir la cantidad de virus que se está multiplicando o replicando dentro de mi cuerpo. Con esto, disminuir las complicaciones de esa infección. Y es que en un mundo ideal, cuando nos enfrentamos a una infección, el cuerpo debe responder montando una cascada de inflamación celular. Es decir, necesitamos activar a nuestro sistema de defensas para que erradique esa infección. Y es montar una guerra, una batalla. ¿Sí? Y en esa batalla hay reclutamiento de nuevas células, ¿sí? Hay producción de sustancias inflamatorias, hay daño del tejido, de las células. Como en toda guerra, hay caídos, hay platos rotos y hay cosas que limpiar. Lo importante es tener la capacidad de resolver esa inflamación y de apagarla y de pararla y de frenarla. ¿Sí? Y de sanar todo lo que se tenga que sanar, limpiar todo lo que se tenga que limpiar. En una palabra, resolver esa inflamación. ¿Para qué? Para que se dé una mejoría de la función. ¿Sí? Al final de cuentas, nuestro sistema inmunológico saldrá más fortalecido de esa batalla. Como lo dije, para que esta inflamación se pueda dar, necesitamos un nivel adecuado de omega 6, principalmente el ácido araquidónico. Para que la resolución esté presente, necesitamos ácidos grasos omega 3, el EPA y el DHA, sus principales. Pero también para reparar el tejido necesitamos activar una enzima que se llama AMP quinasa, que es vital para la reparación de los tejidos. Y obviamente la mejoría de la función se ve en el sistema inmunológico, que va a aprender a lidiar con este virus en un futuro. Ahora, ¿qué es necesario para que este mundo ideal se lleve a cabo? Y como dije al principio, se necesita un balance de ácidos grasos, omega 6 y omega 3 en todas las membranas de las células, principalmente obviamente de las células de defensa, pero en general un balance en todo nuestro universo de células. Como esto se puede medir en sangre, tendríamos que tener un nivel de ácido araquidónico, que es un ácido graso omega 6, recordando, en un 9%. Un EPA, que es un ácido graso omega 3, en 6%. Y un DHA, que es un ácido graso omega 3, en un 7%. Es decir, tener estos dos marcadores en un nivel adecuado. El primer marcador es el rango ácido araquidónico EPA o perfil de inflamación.
Lo ideal es que este perfil, si yo divido ácido araquidónico entre EPA, esté en 1.5. Recordando, ese es el nivel de inflamación celular. Recordando que el nivel de inflamación celular no debe estar ni muy elevado ni muy abajo. Idealmente 1.5. El segundo parámetro es el nivel de resolución. Y ese nivel de resolución me lo da el EPA más DHA, dos ácidos grasos omega 3. El número ideal es 13. ¿Sí? Si yo sumo EPA más DHA, el nivel ideal es 13. Si yo me mantengo en estos niveles la mayor parte del tiempo, no solamente favoreceré que se dé este proceso, sino evitaré muchísimas enfermedades crónico-degenerativas. El problema es que la mayor parte de la población no tiene estos niveles. Un caso hipotético, supongamos que el ácido araquidónico de alguien es de 18% en lugar de 9% y que el nivel de EPA es 0.7, bajísimo. El DHA, un 4%. ¿A qué nos llevaría esto? A que el perfil de inflamación celular, que idealmente debería ser de 1.5, sea de 25.71. O sea, hace que la inflamación celular estaría descontrolada, muy elevada, sobrereactiva, demasiado excesiva. Y que al mismo tiempo, que es algo muy peligroso, mi nivel de resolución o el nivel de resolución de esta persona está en 4.7, donde debería ser 13. ¿Qué quiere decir? Que la inflamación está muy elevada y la resolución está muy disminuida. ¿Qué provoca esto? Que esta parte no se dé y que esta esté suelta y libre. Y lo peor, que se perpetúe. ¿Sí? Entra en un círculo donde nadie la para. Y todas esas cascadas proinflamatorias siguen presentes, presentes y presentes. A eso se le conoce como una tormenta de citocinas. Y es lo que está sucediendo en los casos de los fallecimientos por COVID-19. Lo que está sucediendo es que la inflamación es muy elevada en las personas y su nivel de resolución no existe, es nulo o es muy bajo. Y es por eso que los primeros reportes que vienen de China llegan a la conclusión que más que la infección del virus de COVID-19, lo que está matando a las personas es el nivel de inflamación celular. De hecho, dividen la enfermedad COVID-19 en dos fases, la fase infecciosa y la fase inflamatoria. ¿Sí? Y la más peligrosa es la inflamatoria, porque hay una activación exacerbada, exagerada de estos procesos y no hay quien los frene, quien los pare, quien los controle. Y el daño que están produciendo a nivel de los tejidos, principalmente pulmón y corazón, pues es lo que está llevando a que los pacientes fallezcan. Entonces, qué importante se vuelve que en este periodo de cuarentena enfoquemos realmente nuestros esfuerzos en lograr este balance de ácidos grasos en las membranas de nuestras células para poder evitar todas estas complicaciones. Vamos a ver qué pasa en el pulmón, recordando un poco la vía aérea. Cuando hacemos una inhalación, inhalamos, el aire entra por la tráquea, va hacia los bronquios y al final culmina en unas estructuras que se conocen como alvéolos. Los alvéolos son como si fueran unos globitos o unos sacos que tienen la capacidad de expandirse para recibir aire y de colapsarse para expulsarlo. Este ya es un alvéolo. Es el lugar donde se hace el intercambio entre el aire oxigenado y el dióxido de carbono. Una vez que nosotros inhalamos entra el aire rico en O2
donde pasa del alveolo hacia los capilares, hacia las arterias, para llevar flujo oxigenado hacia todo el cuerpo, pero al mismo tiempo también recibe el, el- el CO2 para ser expulsado cuando exhalamos. ¿Ok? Quiero que vean detenidamente cómo la estructura interna del alveolo, el epitelio del alveolo, es algo fundamental, ¿sí? Que esté unido célula con célula para evitar fugas de un lado hacia otro, ¿sí? Vital observar esto y veamos qué sucede cuando este tejido es dañado, ¿sí? Del lado derecho podemos observar cómo estas células pues perdieron esas uniones una con otra, ¿sí? De hecho el capilar también se ve dañado y esto permite que entre líquido al espacio aéreo, que eso es muy dañino. Se produce un edema, ¿sí? Hay infiltración de las células, como yo les decía, la guerra. Hay un reclutamiento de más células, ¿sí? Para poder atacar al virus. Y lo que pasa es que esta estructura pues queda totalmente disfuncional. O sea, eh, no tiene la capacidad de recibir realmente aquí ninguna, ninguna, ningún volumen de aire, ¿sí? Porque está ocupado el espacio, ¿sí? Y además no tiene la capacidad de retenerlo, porque estructuralmente se perdió las uniones entre una célula y otra. Y es aquí donde rompo el mito que tanto se habla, ¿no? Del quédate en casa para salvar vidas, ¿no? Para evitar los contagios, que no se colapse el sistema de salud y que tengan los recursos suficientes para atender a las personas que se complican. No quiero ser pesimista, pero supongamos más bien el ejemplo de que una sola persona esté infectada y tenga acceso a todos los recursos del hospital. Si el daño por no tener una inflamación controlada llegó a este nivel de daño en el alveolo, donde se perdió toda esta estructura y donde el espacio aéreo está invadido, ¿sí? por, por un fluido, ¿sí? La capacidad de este alveolo de expandirse y de recibir aire es imposible, ¿sí? Aunque esté conectado al respirador, ese aire no va a poder entrar aquí. Es imposible, es imposible. Es imposible que, que el aire entre hasta el alveolo y es imposible que se dé ese intercambio de oxígeno y CO2. Es por eso que hago mucho énfasis en que realmente la diferencia no es el acceso o no a un ventilador. La diferencia es el huésped. ¿Qué capacidad tiene mi sistema de defensas de entrar aquí? ¿Sí? Combatir la infección. Y el momento en que se está dando este combate con la infección y vencerlo, tenga la capacidad, el mismo sistema de defensas de hacer un switch y ahora ponerse la camiseta de reparar, ¿sí? ¿Sí? De limpiar todas las células muertas, ¿sí? Se llama fagocitar, ¿sí? De limpiar el edema, ¿sí? El edema que se produce por la muerte de estas células, de volver a restaurar, ¿sí? La unión entre una y otra célula, ¿sí? Las uniones muy pegadas entre una y otra, para que esta barrera esté, esté muy fija, ¿sí? Y de evitar que ya lleguen nuevas células de defensa. ¿Ok? Entonces necesitamos un balance
entre la inflamación y el daño hacia el virus y hacia las células y la resolución de la inflamación para poder reparar todo lo que se tenga que reparar. Entonces, recordando, a mayor inflamación celular, mayores receptores ECA2 y mayor posibilidad de que el virus se adhiera a las células. Esta inflamación celular es un desbalance de dos familias de grasas, ácidos grasos omega 6 y ácidos grasos omega 3. Se mide por este rango, ácido araquidónico, EPA. El valor ideal es 1.5, se mide en sangre. ¿Sí? El valor del ácido araquidónico es 9, el ideal, y el EPA 6. Entonces, tu sangre no miente, tú puedes conocer cuál es tu nivel de inflamación celular. El otro parámetro es tu nivel de resolución. ¿Sí? Es medido por dos ácidos grasos, EPA y DHA, ambos son omega 3. ¿Sí? El valor ideal del EPA 6, el valor ideal del DHA es 7, si lo sumo me da 13. Eso también lo puedes conocer a través de tu sangre. Recordando, el DHA importantísimo, ¿sí? Porque ambos, EPA y DHA, producen mediadores especializados proresolutorios. Específicamente DHA produce protectina D1, que hablamos, que va a limitar la multiplicación del virus una vez que está dentro. ¿Sí? Y el DHA también produce una marecina que también te va a ayudar a que tus células de defensas hagan ese cambio, ese switch para hacer la limpieza de los tejidos, del alveolo en este caso. ¿Ok? Entonces, ambos son necesarios, la inflamación, pero igual de importante o más importante es la resolución de esa inflamación. Y todo esto está dado por el balance de los ácidos grasos en las membranas de todas nuestras células. Ok, entonces quédate en casa. Hashtag, pero toma acción. Y es vital que aproveches esta ventana de oportunidad para salir fortalecido. Mi primer consejo es, mídete. Mide en sangre tu nivel de inflamación celular y mide en sangre tu nivel de resolución. Ambos perfiles se hacen con el mismo estudio en sangre y es un excelente punto de partida que te indicará qué tan preparado estás para ponerte en contacto con este virus. Recuerda que el virus se queda y en algún momento vas a tener contacto con el mismo. Es mejor que estés preparado. Mi segundo consejo sería reduce la inflamación. Ya vimos la importancia de tener este proceso en un nivel adecuado y aprendimos que la alimentación es vital para esto. Es por eso que mi recomendación es que en cada vez que tú comas, que por cierto yo te recomiendo que hagas por lo menos 5 horarios de alimentos en el día, 3 principales y 2 colaciones o intermedios, hagas la combinación de este sencillo plato, recordando que el exceso de azúcar, el exceso de aceites vegetales produce un aumento de los ácidos grasos omega 6. Entonces mi recomendación es que tu plato se vea como este. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Divide imaginariamente tu plato en 3 secciones. En una de ellas, comienza poniendo proteína de origen animal. Ejemplos: pollo, pescado, res, incluso podría ser cerdo y sus derivados. Solo que ten cuidado de no guisarla con ningún aceite vegetal. ¿Sí? Una buena porción de proteína podría ser el equivalente a la extensión de la palma de tu mano y al grosor de la palma de tu mano.
es una manera muy práctica y muy sencilla de saber cuánta proteína debes colocar en este espacio. En los otros dos espacios que te quedan libres, llénalos por favor de frutas y verduras. Mientras más coloridas sean, mucho mejor. Yo te recomiendo, hablando de frutas, que sean las famosas berries, como son las fresas, la zarzamora, la frambuesa, las moras azules, ¿sí? Puede ser uva también, manzana, ¿sí? Melón, kiwi. Y hablando de verduras, pues hay bastantes. Puede ser brócoli, coliflor, champiñones, nopales, chayote, calabaza, acelgas, verdolagas, espárragos. Llénalo hasta que sobreabunde. Solo ten cuidado quizás con el mango, con la papa, con el elote, pero llena de frutas y verduras los otros dos espacios. Trata de evitar las harinas, como las tortillas, ¿sí? El pan, las pastas. Yo no te las recomendaría en este periodo que las consumieras. Y finalmente agrega un poco de grasa saludable. Esta grasa es la grasa monoinsaturada, como el aguacate, el aceite de olivo, los pistaches, las nueces, las almendras. ¿Cuánta cantidad? Poquito, una cucharadita, ¿sí? Este sencillo plato, o aparentemente sencillo plato, tiene un impacto brutal, pero favorable. Si tú cada vez que comes en este balance, ¿sí? Y con esta calidad de alimentos, vas a dar un golpe duro a la inflamación, vas a reducirla completamente. Te recuerdo que mi recomendación es que comas por lo menos 5 veces al día. Escoge un plato grande en los platillos principales y a lo mejor un plato más pequeño en las colaciones y los intermedios. Mi tercera recomendación es asegura la resolución de la inflamación y la reparación de los tejidos. ¿Cómo lo vas a hacer? Hablamos que la resolución está dada por los ácidos grasos omega 3, EPA y DHA principalmente. Mi recomendación es que te suplementes estos ácidos grasos a través de un omega 3 líquido. Yo te recomiendo el del Dr. Parashers de la zona. ¿Por qué? Porque es el único que te puede garantizar una concentración por arriba del 75%, es decir, del 100% de ese bote, el 75% es EPA más DHA, ¿sí? Los demás omegas en el mercado te garantizan el 30 al 40% máximo. Me fui muy alto. Aparte de la concentración, está el tema de la pureza, ¿sí? Que esté libre de contaminantes, PCBs, metales pesados, que sea para consumo humano. Para nosotros tener un nivel de resolución adecuado necesitamos altas dosis de este aceite de pescado. Es por eso que no puedes usar cualquier omega 3 para estos efectos. Este omega 3 siempre debe ir acompañado de un antioxidante para evitar su oxidación y potencializar su efecto. Mi recomendación es el Sea Health Plus, que es un antioxidante líquido, ¿sí? Que proviene del aloe vera, algunas frutas, que se combina muy bien con el omega 3. Otro punto importante es, una vez que tenemos asegurada la resolución,
Hablamos en su momento que existe una enzima muy importante que se llama AMP quinasa, que esta enzima es la encargada de la reparación de los tejidos dañados. ¿Ok? Esta enzima se puede estimular a través del consumo de un antioxidante muy poderoso, conocidos como delfinidinas, que vienen en el extracto de esta fruta que se llama maqui. Entonces es vital consumir este antioxidante por dos razones. Una es esta que estoy diciendo de la AMP quinasa, y si recordamos, en la cascada inflamatoria había un factor que se llama factor nuclear kappa B, que si nosotros llegamos a bloquearlo, disminuiremos también la cascada inflamatoria. Entonces este maqui, este extracto de maqui, tiene la capacidad también de bloquear este factor nuclear kappa B. Entonces por dos vías nos ayuda bastante este antioxidante. Y por último, cuando hablamos del intestino permeable y de cómo este podría ser un foco de activación de las cascadas proinflamatorias, que dijimos que tenemos que sellar por completo esta barrera, yo te recomiendo que lo hagamos promoviendo el balance entre las bacterias buenas y malas. Y esto lo hacemos a través de algo que se llama probiótico, ¿sí? Que no es más que proveer la bacteria adecuada o favorable o buena, pero asegurarnos que realmente esta bacteria llegue hasta el intestino y realmente colonice el intestino para que empiece a restaurar esta barrera. Y bueno, el tratamiento que yo te propongo es por 30 días inicial, ¿sí? Obviamente, esta es una recomendación general que tendría que verse ajustada una vez que tú tengas en tu mano el resultado de tu perfil de inflamación celular y tu nivel de resolución. Pero un buen comienzo o una dosis adecuada para comenzar es el omega 3 rico en EPA y DHA líquido. Yo te recomendaría que consumieras 10 mililitros por la mañana y 10 mililitros por la noche, o sea, cada 12 horas, acompañado de 10 mililitros de este antioxidante líquido. Eso lo puedes combinar en un vasito que nosotros llamamos vaso tequilero. Pones el omega, pones el gel y entra derecho, ¿sí? El maqui, el extracto de maqui, yo te recomiendo que consumas una cápsula cada 8 horas. Esto te lleva a tomar 3 cápsulas en el día, ¿sí? Y por último, el probiótico, yo te recomendaría que consumieras 2 cápsulas por día. Si tú completas este tratamiento por 30 días, estarás muy cerca de obtener todos los beneficios que hablamos anteriormente. Yo recomendaría que al final de esos 30 días pudieras volver a medir tu estudio en sangre y concretar si esta dosis fue suficiente para llegar a los niveles que te expliqué con anterioridad. Repito, esta dosis es una dosis estandarizada, ¿sí? Y que deberá ser ajustada o personalizada de acuerdo a los resultados del estudio. Y otra cosa importante es que es una dosis pensada en impregnar en un periodo corto de tiempo las membranas de las células, todos los nutrientes que son esenciales. Y mi última recomendación, y no por eso menos importante, es algo que yo le decía a mi madre, en paz descanse,
cuando me despedía de ella, que la iba a visitar, y cuando me iba le daba un beso y le decía, mamá, sé feliz y contagia a los demás. Recuerdo cómo nos reíamos. Pero la verdad es que eso es algo muy importante porque nuestras emociones son vitales también para construir o destruir lo que hayamos formado con anterioridad. De hecho, hay un estudio donde le dieron seguimiento a pacientes operados del corazón y observaban más, en lugar del paciente observaban al cuidador y la actitud que tenía él mismo. Y se dieron cuenta que los pacientes que tenían a un cuidador que tenía comentarios negativos y que se la pasaba quejándose, esos pacientes tenían una evolución no tan favorable. Y que los pacientes que tenían un acompañante alegre, positivo, que tenía solo mensajes de aliento y comentarios favorables, la recuperación fue notablemente superior al otro grupo. Y esto confirma de que la felicidad se contagia. Y que no solamente se contagia, sino que tiene un efecto favorable en nuestro organismo. Y en este tiempo donde hemos recibido tanta información catastrófica, negativa y desesperanzadora, creo que es de suma importancia darle un cambio a esa parte y gozar de esos beneficios. Por mi parte es todo. Nuevamente te reto a que no solamente te quedes en casa, sino que seas responsable de tu salud o de tu enfermedad. Esta información que acabas de observar tiene un tremendo valor y es ciencia también. Así que te animo a que no te quedes con los brazos cruzados y que luches esta batalla de una manera informada, inteligente, pero sobre todo con acciones que favorezcan al buen funcionamiento de tus células. Es un placer y quedo atento para cualquier duda o aclaración que tengas. Bonito día.